Pero bueno, pues bienvenidos Alejandro, Manuel, una disculpa por el retraso. Buenos días, todo bien. No hay Hola, ¿cómo fijón. están? Temoris parece que tuvo un imprevisto de última hora. Ojalá que lo pueda resolver y pueda conectarse, pero de cualquier manera, bienvenidos, Alejandro, Manuel, una disculpa, lo retrasamos con esta noticia, pero bueno, supongo que tú estabas más entretenido con la hora del jaguar, mi querido Alejandro, así es que no hay mayor problema. No, estaba viendo ahorita, no alcancé en la mañana, bueno, más temprano, estaba viendo esa discusión de Ciro con Epigmenio, ¿no? Bueno, ahorita Claro. digo, ya veremos, ya hablaremos. Pero bueno, ya, en fin. Pues si les parece, podemos ir entrando en materia. El tema de esta semana, pues yo creo que de las próximas semanas va a ser el caso Ayotzinapa. Se presenta el informe de la comisión especial que investiga este caso, el informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas, la captura de Murillo Karam y el que se hayan librado órdenes de aprehensión en contra de altos mandos militares. Hay mucha especulación y mucha discusión polémica sobre este punto. Quisiera pedirles, si me permiten, una evaluación a cada uno sobre qué impresión les da, cómo ven este asunto, qué expectativas hay. Quisiera empezar contigo, Manuel. Platícanos, ¿cómo ves el tema? Pues fue todo un suceso lo que vimos con el último informe de Ayotzinapa. Durante la conferencia de Encinas, creo que fue el jueves pasado, creo que faltó ahí más una estrategia de comunicación política porque no quedó del todo claro las novedades que traía el informe, que sí hay algunas revelaciones importantes que ya ponen, pues por lo menos que algunos nos preguntemos si ya con esto se puede dar por resuelto el caso Ayotzinapa. Falta ver qué dicen los padres y los familiares de las víctimas, que en teoría iban a hacer una conferencia por estos días para dar una respuesta, luego de evaluar pues con lujo de detalle la información en el informe, ¿no? Pero digamos que la versión que presenta ahora la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, pues es mucho más consistente en comparación a la mal llamada verdad histórica de Murillo Karam, Peña Nieto y compañía. Y llama la atención, a mí lo que más me llamó la atención del informe al revisarlo es que, bueno, uno, que los apartados o los capítulos más importantes del informe, pues vienen prácticamente testados, están prácticamente bloqueados casi en su totalidad, y de ahí tenemos que intuir y hacer algunas inferencias a partir de las conclusiones que también vienen por ahí, para tratar de reconstruir un poco estos hechos, ¿no? Pero hablan de manera muy clara, por primera vez en 8 años, de ejecuciones en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparición y ejecuciones. Estaba ese término, me parece que es significativo porque por primera vez hay un reconocimiento de que el crimen organizado habría asesinado a los estudiantes, ¿no? Digamos que en estos 8 años se había manejado con muchas pinzas para no descartar ninguna posibilidad ante el dolor y el sufrimiento de los padres, de los familiares de las víctimas. Pero en esta ocasión ya hay un reconocimiento de que algunos integrantes del crimen organizado, como el A1, según viene señalado en el informe, habría ordenado ponerles una chinga, según viene así textualmente en el documento. Y a partir de ahí se señala algunos personajes como un sicario nombrado como el Chucky o el Chucky, quien habría asesinado a varios normalistas. Incluso se habla de que los habrían desmembrado y repartido pues, los restos en varios lugares, ¿no? Esto de alguna manera concuerda con algunos hechos más o menos recientes en los últimos años, como los hallazgos de los restos confirmados de 2 normalistas en la barranca El Carnicero hace algunos años, me parece que en 2020. Entonces, de alguna manera se está presentando un relato más consistente sobre lo que realmente pudo haber ocurrido. Está esta otra versión el informe que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional sobre que 6 de los normalistas de Ayotzinapa habrían permanecido vivos
al menos hasta el día 30 de septiembre, es decir, 3 días después de la noche de Iguala, en el interior de una bodega, según una denuncia anónima que estaba en poder de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Este dato que me parece crucial, pues apenas lo estamos conociendo 8 años después, y da la impresión que es a partir de los documentos que revela la Secretaría de la Defensa Nacional que se tiene acceso a muchas de esta información, ¿no? Entonces, llama la atención estas revelaciones que son cruciales para resolver el caso. Sin embargo, todavía queda pues el tufo amargo de que no se tiene claridad de en qué lugares exactamente estarían se infieren los restos de los normalistas de Ayotzinapa, porque incluso en el mismo informe se documenta o se tiene la versión de que, por ejemplo, 5 de ellos habrían sido disueltos en ácido. Entonces, y repartidos en varios lugares que ahorita se están buscando, y hay 2 lugares que son como cruciales, es Loma de Coyotes, que es uno de los lugares a los que habrían sido trasladados en un primer momento, y el otro Huitzuco. Es decir, estas dos, sobre todo el tema de Huitzuco, que se había manejado desde casi un inicio como una hipótesis, hoy se confirma que hubo participación de los policías de ahí, y que fueron trasladados en un primer momento a estos 2 lugares, y posteriormente, ya que se calentó de más el tema, se dio la orden desde las altas esferas del poder político en México para que fueran trasladados a otras ubicaciones, y mencionan también en el informe que entre ellos estaba instalaciones del ejército, ¿no? Que era otra de las hipótesis que se había manejado durante mucho tiempo. Entonces, estas revelaciones me parecen cruciales y me parece patético que, salvo algunos destacados medios como Pie de Página, que hizo un muy buen resumen publicado el sábado sobre estos temas, en la mayoría de la prensa corporativa de este país se han ido totalmente por el caso Harfuch, por la mención que hacen ahí de Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en un evidente y grotesco intento de hacer politiquería con este asunto antes de siquiera atender las verdaderas revelaciones. Es decir, el informe se presentó el jueves, el viernes tuvimos la detención de Murillo Karam un día después, también ahí en medio de una polémica con la salida de Rosario Robles el mismo día, y hasta algunos días después nos fuimos enterando poco a poco de lo que traía el informe, ¿no? Es decir, pasaron varios días, y yo también creo que faltó ahí una operación de comunicación política mejor trabajada por parte del gobierno federal y en específico de Alejandro Encinas para resaltar estas novedades del informe. Obviamente yo sé que tiene que manejarlo con mucho cuidado para no herir susceptibilidades, sobre todo de los familiares de las víctimas, pero sí había que hacer más explícitas estas novedades, ¿no? Porque esta versión de que fue crimen de Estado, pues sí, digo, está bien que lo reconozca el mismo Estado, pero ya es un tema que ya muchos sabíamos, ¿no? Los padres de Ayotzinapa lo dijeron desde un inicio y no se equivocaron, porque de alguna manera hubo también una operación de limpieza de gobierno, según viene en el informe, en el que varios funcionarios empezaron a encubrir todos estos hechos del caso Ayotzinapa, y se confirma también la versión de que un camión traía mercancía, que no se sabe si es dinero o drogas, lo más probable es que fueran drogas, que incluso fue trasladado a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ¿no? Entonces, todas estas implicaciones y estas revelaciones, pues sí están muy próximas o que por lo menos nos cuestionemos hasta qué punto ya se puede hablar de que está resuelto el caso Ayotzinapa, entre comillas, todavía con estas lagunas que siguen quedando por ahí sueltas, ¿no? Yo entiendo que hayan bloqueado o tapado varias partes del informe por cuestiones legales, por cuestiones de que hay procesos judiciales abiertos, pero sí me parece muy paradójico que la parte más sustancial del informe esté completamente bloqueada, ¿no? Y públicamente todavía a nosotros nos quedan muchas lagunas de los detalles de qué fue exactamente lo que sucedió o cómo es que se desprenden muchas de estas conclusiones. Por ahí también en las conclusiones del informe señalan a un personaje apodado el Coronel. No sabemos si es parte de un cártel
Guerreros Unidos, de los Rojos, o incluso un personaje del ejército, al que se le habría encomendado la labor de operar esta labor de limpieza para no dejar rastro sobre los hechos ocurridos en la noche de Iguala. Y llama la atención pues también que junto con la detención de Murillo Karam, que fue muy mediática, también por ahí se mencionó la detención de varios mandos del ejército y varios funcionarios a los que se les soltó orden de aprehensión precisamente por delitos como tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, si no mal recuerdo, entre otros, ¿no? Ahí dieron una lista, la Fiscalía General de la República dio una lista más o menos desglosada de las personas detenidas y figuraban mandos militares, entre ellos algunos, todavía no se sabe exactamente quién, pero en algunas versiones periodísticas se habla de que incluso generales habrían sido detenidos por estos asuntos, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones lo que hemos visto en los últimos días con el caso Ayotzinapa, y me parece que lo que hemos visto reflejado en la prensa corporativa no dimensiona en su justa magnitud todo lo que ha pasado en estos días recientes. No sé cómo lo verán ustedes. Gracias, mi querido Manuel. Alejandro, otro de los actores que pues está todavía, estamos en ascuas, hasta dónde puede llegar o se va a atrever a llegar la administración del presidente López Obrador y el fiscal general de la República, pues tiene que ver con el ejército. Finalmente, ayer ya se dio por informado en la Secretaría de la Defensa Nacional que hay 20 órdenes de aprehensión contra militares, no es un asunto menor. Así que esa es una de las primeras preguntas. Ahorita Manuel decía esto de que, bueno, ya sabíamos que era un crimen de Estado. Sí, pero la noticia que me parecía fundamental, pues es que sea el Estado el que lo diga, el que lo asuma, porque pues llevamos años y años y fue el Estado y el Estado pues no decía nada, pues finalmente ya lo dijo y ese es otro de los datos que me parecen relevantes e importantes. Como es ley, luces y sombras, nosotros presentamos un video de contrastes de la versión que se manejó en la administración de Enrique Peña Nieto y la versión que se está manejando con el presidente López Obrador y la versión del grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Qué dimensión política hay que darle a este informe que presentó Alejandro Encinas? Alejandro. No, pues tiene una dimensión enorme, ¿no? Mira, yo recuerdo cuando ¿se acuerdan, no? Que una vez les dije que iba a ir a entrevistar a Alejandro Encinas, bueno, pues lo fui a entrevistar para mi libro, etc. Y ya, después de todo estábamos platicando y me dijo, mira, yo solo voy a salir una vez y esa vez que salga va a ser para resolver el caso. Yo no sé si está resuelto, ¿no? El hecho de que el Estado, en efecto, asuma su responsabilidad y diga, sí, fue el Estado, el hecho de que haya todas estas órdenes de aprehensión, Murillo Karam, etc. Me parece que pues, al final pues todavía no hay una cuestión de justicia, es decir, a mí me parece que estará resuelto el caso cuando pues los que participaron, los que estuvieron ahí, los asesinos materiales, los asesinos intelectuales y quienes empezaron a maquinar toda esta historia, pues yo creo que en ese momento estaremos hablando de una justicia, ¿no? O sea, yo sí creo que hace falta y mientras los padres pues sigan exigiendo, yo creo que nuestra obligación como periodistas es acompañarlos, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser diferentes un poco a todos estos periodistas y que es en lo que yo me quiero clavar un poquito, como todos estos periodistas fueron creando, son todo un aparato, ¿no? Todo este aparato en donde crearon esta versión histórica, ¿no? Es decir, sí las autoridades la maquinaron, pero para ello necesitaban a voceros y bueno, pues ahí están, ¿no? Yo siento que la mayoría cree que el peor enemigo de un reportero es el crimen organizado o que son los políticos, pero yo creo que el peor enemigo de un reportero es otro reportero. De verdad, ¿no? O sea, es un poco así como en Games of Thrones, ¿no? O sea, aparecen los zombies y bueno, pues esos son, güey, o sea, esos son los malos, ¿no? Y Ayotzinapa es el caso, mira, a lo largo de mi carrera, y yo sé, seguramente ustedes también, pues se han topado con decenas de periodistas, reporteros, cuya misión en la vida
es consolidar las versiones de sus fuentes, sean mentira o no, y obviamente joder a quien lo contradiga. O sea, Ayotzinapa es este caso, ¿no? Porque miren, mientras Temoris, digo, lástima que no está aquí, pero mientras Temoris, Marcela Turati, Arturo Cano, hay muchísimos que yo me acuerdo haber visto allá en Cocula, ¿no? Incluso Anabel, ¿no? Mientras buscaban desmentir la versión oficial, ahí estaban de Mauleón, estaban Carlos Marín, estaban Raimundo Rivapalacio, estaba Ciro, y estaba toda esa pandilla que publicaban y publicaban informes para sostener la verdad histórica, ¿no? Es una lástima que no se les pueda culpar jurídicamente, ¿no? Pero yo por lo menos me conformo con que su nombre quede asociado con esta corrupción y con la mentira, ¿no? Mira, recuerdo la última vez que crucé palabras con de Mauleón, se enojó conmigo porque le fui a pedir un expediente de los Arellano Félix que yo le había prestado para sacar un dato y el cabrón terminó exprimiendo toda la información. La última vez que vi a Marín, ¿no? Que es siempre insultando, y lo digo esto para que la gente se dé cuenta quiénes son esos personajes, ¿no? O sea, personalmente, más allá de lo periodístico, sino una cuestión personal. Marín, por ejemplo, ¿no? Siempre este güey insultando. Yo me acuerdo que llegué y me regañó por mis tatuajes, ¿no? Y yo le dije, güey, mira, pues al final cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Le digo, mira, tú, por ejemplo, pues te metes nicotina y alcohol a un cuerpo muy pequeñito, ¿no? Lo vas a matar, cabrón, ¿no? Se enojó, ¿no? Bueno, ese es Marín. Raimundo, la última vez que lo vi, le dije, oye, güey, yo me voy de aquí de Milenio porque pues, las grillas internas están duras, tú mismo las has generado y yo ya me voy, ¿no? Y bueno, terminó anunciando que me había ido yo porque hacía yo literatura y no periodismo, ¿no? Mira, hoy leo sus columnas, la columna que nos mandaste, Ledesma, sobre estos militares que están enojados, y digo, pinche Raimundo ya lo sueña, cabrón, ¿no? Este güey ya alucina, o sea, yo no creo que tenga ninguna fuente Raimundo, ¿no? O sea, la verdad es que no creo que tenga de verdad ninguna fuente cercana a Palacio y que de pronto, pues en realidad es el que él termina inventando, ¿no? Y con Ciro, yo me acuerdo también la última vez, digo, mi maestro, ¿no? Le pedí que asistiera a la reunión esta que hicimos de los periodistas cuando mataron a Javier Valdés. Me dijo que sí, me aseguró que ahí iba a estar y no fue, ¿no? Esos son los periodistas personales, o sea, personalmente, una cuestión personal, más allá de la cuestión periodística. Y si son así en una cuestión personal, pues es obvio que van a ser también unos miserables en la cuestión periodística, ¿no? Yo siento que el día a día de algunos de estos reporteros pues no es tan diferente al día a día de los criminales, de los ladinos, de los mentirosos, de los ambiciosos, ¿no? Porque mira, ahora resulta, yo les dije que hace rato estaba viendo a Ciro con Epigmenio, y ahora resulta que todos estos, ¿no? Todos estos reporteros que ayudaron a crear toda esta versión histórica, sí publicaron lo sustancial. O sea, es decir, los secuestraron y los mataron, ¿no? O sea, ellos están aferrados a que no, nosotros sí publicamos esto. Sí, cabrón, publicaron eso, güey, pero publicaron que los había matado, que no los había matado el Estado, ¿no? Publicaron que el ejército no tenía nada que ver, publicaron que tampoco la federal tenía nada que ver, le lavaron la cara a Cienfuegos, le lavaron la cara a Peña Nieto, le lavaron la cara a todo mundo, a Murillo Karam, ¿no? O sea, ahora estamos viendo historias de Murillo Karam. Ayer estaba viendo una entrevista que le hizo Álvaro Delgado a un maestro de Oaxaca, donde él dice, bueno, yo fui torturado y enfrente estaba Murillo Karam, ¿no? O sea, esos son los personajes, ¿no? Y a mí, pues bueno, al final me quedo pensando y digo, bueno, estos personajes que fueron creando toda esta historia, ¿no? Hoy nos dicen que no, que nada. Por lo menos para mí, el consuelo, pese a que ellos lo vayan negando y todo, bueno, pues para mí siento que mi consuelo es que su vida va a seguir siendo miserable, es decir, porque todo el día tienen que pensar en López Obrador. O sea, qué jodido para los opositores, ¿no? Estar pensando siempre en López Obrador. Y digo, bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero bueno, sobran o más bien faltan palabras, ¿no? Para poder condenar a todas estas personas, ¿no? En fin, yo creo que veremos, vamos a ver si con Murillo Karam se logra algo ya en la cárcel. Tenemos el caso de Lozoya, tenemos el caso de Rosario, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si ahora este peñista si cae. Me estuvo diciendo algún cercano de Murillo que no, que tiene demencia senil. Yo creo que van a empezar a alegar eso para que lo saquen, un arresto domiciliario, así como Rosario, bueno, pues no lo sé, ¿no? Pero, pues bueno, eso es lo que yo más o menos miro, ¿no? Del caso.
lo que dice Manuel, de todas estas revelaciones que se fueron dando, de decir que fue el Estado, de ver cómo se hizo toda una limpieza, comprobar del camión, etc., etc. Bueno, es una lástima que todos estos periodistas que se la pasaban diario publicando, aunque fueran chismes, hoy no le hagan caso a datos que son duros y que son verdaderos, ¿no? Es una lástima, me parece que pues Ciro, toda esta pandilla, o sea, prefieren, pues básicamente, no sé si las mentiras, y está difícil para nosotros como lectores, como televidentes, como radioescuchas, que tengamos a esos personajes y que no, hablándonos todavía hoy de que hicieron lo mejor y que no haya en ellos una autocrítica, ¿no? Epigmenio le decía a Ciro, oye, deberías de pedirles perdón a los padres, ¿no? Y Ciro está en una actitud de yo no me equivoco, o sea, y está en la misma actitud de todos ellos, no se equivocan, son perfectos. Yo no sé por qué no los elegimos como presidentes, yo creo que serían unos buenos, ¿no? Unos grandes personajes porque son perfectos. O a lo mejor en eso hasta los marcianos vienen a llevárselos, cabrón, ¿no? Porque dicen, no, güey, estos seres humanos son perfectos, estos sí son buenos, ¿no? Y se los llevarán. Esos son los periodistas que crearon la verdad histórica, y bueno, pues ojalá que, yo sí creo que existe el karma, y bueno, pues ya veremos en qué les cae, ¿no? Por ahora hay que seguir acompañando a los padres y hasta que no haya esa justicia, hasta que ellos no digan, estamos tranquilos, ya lo sabemos, yo creo que entonces el caso Ayotzinapa se tendrá que cerrar. Mientras, lo vamos a seguir hablando y me parece que va a ser todavía con algunos años, ¿no? Sí, la verdad es que yo tampoco sé qué les pasó a estos compañeros. Yo trabajé con Ciro también en 1992 y era pues muy distinto a lo que ahora es Ciro Gómez Leiva, un personaje que se preocupaba por enseñar, por compartir lo que tenía, lo que sabía. Era el jefe de redacción de una agencia informativa donde yo colaboré, y era, pues sí, muy interesante sus conversaciones. Y ya después, ¿qué le ocurrió? Incluso y en Milenio, cuando yo trabajé, también tenía otro estilo. Y bueno, de Marín yo lo conocí en 87, cuando estaba en proceso y tenía una melena, todavía tenía melena. Y era también, pues muy amable, pues sí aprendías de ella, estos personajes. Entonces, y muy buena pluma, además, Marín en proceso, ¿eh? Muy recuerden el caso de los Arellano, el caso de Odoyán Palacios, por ejemplo, de este chico que fue amigo de los narcojuniors, que fue Marín contó esa historia de cómo los habían torturado el ejército, claro. Exactamente, y que dio pie a la película Traffic, por ejemplo. Sí. Sí, era una pluma interesantísima. Mira, yo creo que quienes nos ven de pronto, pues obvio, ¿no? A lo mejor algunos solamente ven esta parte de Ciro, de Marín, de Pascal, etc., la de hoy actual, que es muy miserable, pero sí hubo un pasado, sí tuvieron un pasado periodístico, ¿no? Que habría que reconocerlo. Yo por eso siempre digo que Ciro ha sido mi maestro, pero pues ya no coincido con el periodismo que hoy hace, definitivamente. Y todo este grupo, de verdad, o sea, de periodistas, digo, nos hacen falta muchísimos, ¿no? O sea, habría que voltear hacia W Radio, hacia todos los de Radio Fórmula, o sea, todo, o sea, toda esa gran cantidad de periodistas que armaron la verdad, ¿no? Pues yo no he visto a nadie diciendo, oigan, nos equivocamos, ¿saben qué? Hicimos esto. Y ahí es donde el periodismo pierde credibilidad, ¿no? Ahí es donde todo el gremio nos jodemos. Por eso cuando dicen, oye, es que hay que defender al gremio, no, pues yo cómo voy a defender a estos personajes que al contrario, están jodiendo al medio, ¿no? O sea, ellos no lo están defendiendo, nos están haciendo daño como medios, como con las feministas estas como Lili Telles y esta Mariana Gómez del Campo, no, pues de feministas no tienen nada y pues solamente joden al movimiento, ¿no? Pues, pero así mismo, así igualito nos pasa a nosotros, ¿no? Nos pasa a nosotros en donde queremos hacer un periodismo, ¿no? O sea, en pie de página, ¿no? Todos estos medios que están que ustedes tienen alianza, ¿no? Amapola, La Verdad, etc., bla, bla, bla. O sea, están haciendo periodismo, pero pues tenemos a otros que terminan jodiéndonos. Y entonces el público que nos mira, que nos escucha, pues cuando dice prensa vendida, pues ¿cómo le decimos que no? ¿No? O sea... No, y el grado al que siguen sosteniendo esos disparates a estas alturas, no sé si vieron la entrevista de Carlos Marín con Ciro Gómez Leiva, digo, ahí
pelafustán de Marín calificando de imbéciles a la gente que cuestiona a estas alturas la verdad histórica o que sigue increpando a Murillo Karam, digo, ya sostener o tratar de defender la verdad histórica de Peña Nieto a estas alturas de la historia, pues ya habla de un nivel de vileza pues digno de antología, ¿no? O sea, porque Mira, yo no es conozco, poca yo cosa. conozco periodistas que, y yo me incluyo entre ellos, en que, puta, si ponemos un nombre, un nombre mal, ya, o sea, todo el día estamos, puta, nos equivocamos, bla, 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 ¿no? Bueno, ojalá sí fuera con todos los periodistas, pero no, no lo es. O sea, Marín, en vez de, ay, me equivoqué con esto, nada, o sea, al contrario, ¿no? Confrontando y decir, no, yo soy el chingón, yo soy el que dijo la verdad, y ustedes son los que no entienden, ¿no? O sea, pues perdón, pero pues no, a lo mejor él está leyendo otro tipo de cuestiones o tiene otra comprensión lectora de los hechos, ¿no? Que están ahí y que no tienen nada que ver con los que él cuenta, ¿no? Y lo más lamentable que el texto de Marín, un libro que escribió, fue libro de texto en escuelas de comunicación en algunas universidades. O sea, sí, sí. Bueno, pues de hecho como, por eso ay, el, Y el qué otro gran manual de dramaturgo. Rivapalacio también. Sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero por eso Leñero le dijo a Marín, no, chao, ¿no? O sea, yo ya no voy, yo ya no sigo contigo en esto del manual de periodismo, ¿no? O sea, porque cuando lo hicieron, pues era pues, una buena idea hace 30 años, pero hasta ahí se acabó, ¿no? Y Marín lo sigue explotando y sigue siendo el autor y sigue diciendo que es un gran periodista. Pues no, o sea, creo que la ambición mató al gran periodista que era, y ni hablar, ¿no? Y creo además que ya la propia población civil pues ya va identificando cada quien, cada periodista va construyendo su propia historia. Yo me quiero detener en esto, en este artículo de Rivapalacio y en este personaje que mencionas, Alejandro. Por ahí tenemos la portada del artículo que se publica en el Financiero de Rivapalacio. Es Rivapalacio Ejército, así se llama el archivo. Leonardo, por favor. Porque, mire, dice Ayotzinapa, malestar militar. Las Fuerzas Armadas verán ahora el verdadero talante de López Obrador contra el ejército, dice Raimundo Rivapalacio. Mire, más allá de pues el hígado con que pueda estar escribiendo Raimundo Rivapalacio, este es de los artículos que me parece pues más perverso y peligroso de los que escribe comúnmente Raimundo Rivapalacio, porque pues está pretendiendo generar una fractura al interior de las Fuerzas Armadas. Y si algo tengo muy claro es que Raimundo Rivapalacio tiene una estrecha relación con el general Salvador Cienfuegos. De hecho, aquí también entrevistando a otra periodista muy cercana a él, pues terminan defendiendo al general Salvador Cienfuegos. Y esta información de la que está hablando Riva Palacio, pues no me parece que venga de Palacio Nacional, sino viene del general Salvador Cienfuegos. Así que ahí habrá que ver, habrá que seguir una línea, porque a ver si no es el propio Salvador Cienfuegos quien está metiendo ahí una cuña, y en eso que entre el periodista y el ex secretario de la Defensa Nacional, pues se han usado recíprocamente, pues no es un asunto menor que se quiera generar una fractura y una disputa de que de por sí, pues debe haber tensiones, por supuesto, pues intenta agudizarlas aún más y es algo que pues me parece peligroso. Ahí también en ese sentido, no sé cuál es tu valoración sobre ese ángulo también, Alejandro. No, sí, sí, sí. De hecho, digo, yo no había leído el artículo hasta que nos lo pasaste y de verdad también a mí me asustó porque dije, bueno, él lo que está provocando es esto, ¿no? Una ruptura en el ejército. O sea, trata de amarrar navajas porque pues yo creo que la parte del ejército que está con López Obrador, pues ya sabía todo esto de las órdenes de aprehensión, es decir, o sea, está palabrado, o sea, Andrés Manuel no les va a salir con una sorpresa porque, bueno, pues son los militares, ¿no? Entonces, en lógica común, ¿no? Y me parece que Raimundo lo que está tratando ahí más bien de armar, en efecto, es de que con otras versiones, ¿no? Amarrar navajas. Suele hacerlo, casi todas sus columnas son así. Mira, yo ahora que estuve viendo el caso de Carlos Ahumada, digo, para lo del libro, pinche Raimundo tuvo eh,
¿cómo le llamaré, güey? No sé, pero se atrevió a escribir un libro sobre Ahumada, ¿no? En ningún momento cuenta su relación con Ahumada, en ningún momento cuenta, bueno, o sea, cómo lo chantajeé, o sea, cómo hago esto. No, él siempre es la víctima, él es el pobrecito, ¿no? Existen las leyendas de cómo Raimundo inventó su secuestro en Centroamérica, ¿no? Algo que sí es cierto, pues él creció con los Salinas, ¿no? O sea, el papá de Salinas fue casi su segundo papá de Raimundo. Entonces, todo eso que es Raimundo, hoy lo estamos viendo por fortuna, ¿no? O sea, se está desnudando, o sea, el tipo no puede más, o sea, es un oscuro personaje, ¿no? Y qué bueno que lo estamos viendo, que él mismo se está desnudando. Yo disfruto cómo se están, cuando ellos tratan de defenderse, pues no, al contrario, se muerden la cola. Entonces, bueno, mira, a lo mejor solamente con eso nos vamos a quedar, ¿no? Y a lo mejor ellos van a ser siempre impunes, etc. Pero ver que hoy se estén contradiciendo, que hoy se estén mordiendo la cola, que hoy estén inventando historias, que hoy publiquen cualquier sandez, creo que al final es una cuestión de, por lo menos para mi generación, decir, teníamos razón, estos cabrones no eran periodistas, estos cabrones eran unos ambiciosos, ¿no? Esta banda solamente lo que quería era acostarse con el poder y terminaron, y sí, o sea, hoy mi generación puede decir, teníamos razón, ¿no? Todos ellos eran eso. No, y que siguen, perdón. No, es que justamente te iba a pedir tu intervención, Manuel. Hay que revisar las primeras planas del día siguiente. Yo las pasé a producción y vergonzoso. No sé si las viste, Manuel. Reforma es el caso más extremo, pero prácticamente fuera de la jornada y algún otro medio, nosotros, pie de página, por supuesto, pero pasó desapercibido este informe fundamental. ¿Tú cómo ves todo esto? Y esta parte que dice Ernesto, no la había tomado en cuenta y tienes razón, Ernesto. La columna de Raimundo a lo mejor es un mensaje que también tiene su jiribilla. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? No, desde luego, o sea, desde hace muchos años Raimundo Rivapalacio es un personaje que tira línea sobre ciertos temas que después muchos se suben al barco, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien, fue de los primeros en sacar esta situación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones mexicanas, que después se sumaron ahí las huestes de Krause y demás, y ya lo asumieron como propio, ¿no? Pero fue de los primeros que tira líneas sobre varios temas. Es como una especie de comandante de chayoteros, ¿no? Tira línea de para dónde va la narrativa, y después varios se montan en esa narrativa y la tratan de seguir refriteando, ¿no? Entonces, evidentemente, esta columna, más allá de que sí pueden existir molestias dentro del ejército, digo, el ejército es una institución amplia y desde luego que puede haber molestias, pero tiene una intención política muy clara, ¿no? Al igual que vemos a Raimundo defender a personajes como García Luna, con quien también tenía una relación muy cercana, por cierto. Lo que están haciendo es tratar de azuzar y de mover ahí el descontento entre un sector muy específico del ejército, echarle leña al fuego, con una intención abiertamente golpista, o sea, porque digo, no nos hagamos tarugos, esta gente, este sectorcito de las élites en los medios de comunicación, encumbrada en los medios corporativos, pues traen una agenda golpista muy clara desde el inicio del gobierno, ¿no? Por eso López Obrador tuvo que afianzar su relación con el ejército a niveles que pueden ser criticables, pero también entendibles, porque si estuvieran en otras circunstancias, pues ya hubieran o gestado las condiciones para un golpe de Estado o ya lo hubieran implementado, ¿no? O sea, si López Obrador no tuviera o no hubiera tenido que dar ciertas prebendas al ejército, que pueden ser cuestionables, pero se tienen que entender dentro de este contexto de golpismo constante, ¿no? Además, acordémonos que personajes como Rivapalacio, además de estar en esta situación, pues también tiene una relación muy estrecha con Washington, fue corresponsal de Washington, y está también ahí vinculado con varios personajes oscuros de la política estadounidense. Hay quien hasta le achaca, eso yo ya no me consta, que le han achacado hasta que es agente de la CIA, ¿no? Entonces, pues no es un personaje menor en este ámbito de la comunicación,
Pero sí llama la atención, pues, cómo están queriendo activar el fuego por varios ámbitos, ¿no? Yo por eso mencionaba lo de Harfush, o sea, porque realmente, pues, eso es lo de lo poco que ha salido en la prensa corporativa, como bien estamos viendo en las portadas de los diarios, que pasó ahí inadvertido el caso de Ayotzinapa, salvo La Jornada, que sí lo desplegó completamente en su primera plana. Y que es un afán golpista, es un intento de tratar de debilitar continuamente al gobierno, ¿no? O sea, lo de Harfush puede que tenga algo de que pudo haber tenido cierta participación, ¿no? Con todo y que se está ahorita también refutando esa versión, porque hay versiones de que justo en el mes de septiembre lo estaban trasladando a Michoacán, entonces estaba viendo como un cambio ahí de estafeta. Eh, pero se han ensañado con ese asunto para golpear a Sheinbaum y para golpear a López Obrador. O sea, todo siempre va a dar ahí, cuando lo verdaderamente importante del informe pasó completamente desapercibido de la prensa corporativa. Y eso pues los desnuda de cuerpo entero quiénes son, ¿no? Estos personajes como Marín, como Riva Palacio, como todos estos De Mauleón, élites, cabrón, ¿no? todos estos impresentables son corresponsables del desastre de país que dejaron, ¿no? Porque fueron los que justificaban, los que celebraban y aplaudían las grandes reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que iban a transformar a este país cuando el país se estaba yendo al carajo, ¿no? O sea, entonces, qué sinvergüenzas. Me enteré que Aguilar Camín y de Mauleón iban a hacer un documental de Mancera, ¿no? Porque era su candidato, ¿no? Fue su primer Mariano Otero, yo creo, ¿no? Entonces dijeron, güey, no, un documental, y pues no se armó, pues porque pues les vino el terremoto y ahí se acabó toda la candidatura de Mancera, ¿no? Pero andaban súper metidos, ¿no? Bueno, pues de hecho la pareja de Raimundo le llevaba redes sociales a Mancera, ¿no? O sea, ahí están, o sea, están metidos, o sea, la familia, los hermanos, o sea, ahí están, pinches ambiciosos, ¿no? Y qué bueno de verdad que lo estamos viendo, que por fin sí lo estamos disfrutando. Yo por lo menos de verdad créeme que sí estoy feliz, porque yo me acuerdo, digo, tú eres mi generación, nosotros somos generación, y sí decíamos, estos cabrones no son lo que están diciendo, ¿no? O sea, tú güeyes son una doble moral, son hipócritas, tienen estos contactos con el poder, y hoy por fin los estamos viendo y dices, ay, el tiempo nos dio la razón. Pero sigue sin haber consecuencias, ¿no? O sea, ya qué más quemados pueden estar todos estos personajes y ahí siguen, o sea, tranquilos y campantes, ¿no? Porque no los van a perseguir judicialmente, porque no les van a quitar sus cotos de poder en los medios. Entonces, pues. No, y esos son de los problemas, ¿no? Le pasó a Kirchner también, que no atendieron medios, le pasó también en Venezuela, les pasó en Bolivia, y al rato tienes a los demonios otra vez sueltos. Pero bueno, Dilma en Brasil. Y Dilma en Brasil, ¿no? No, en Argentina Cristina Fernández sí tuvo una cruzada contra el grupo Clarín, entre otros, y pues ahí sigue la batalla política en Argentina, ¿no? Ahorita no, pues mira, ahorita ahora la colocaron. Sí, no, está tremendo. A punto de ir a la cárcel, cabrón. Casi se nos acaba el tiempo, caballeros, y no alcanzamos a abordar el otro tema, así que si gustas, mi querido Alejandro, comentarlo, pues esto que proponías del tema de Alito, tu amigo Alito, pues y Lorenzo Córdoba, porque vaya que sí es todo un tema también y da mucho de qué hablar. Y mira, muy breve para no extendernos, porque sí, en efecto, ya mucho tiempo. No, mira, yo creo que al final, pues Laida, creo que habrá que entender todos estos audios, por supuesto, en una estrategia que tiene López Obrador con Laida, ¿no? O que al menos López Obrador avala, porque además está buena la estrategia, es decir, primero nos han exhibido al malo de Malolandia, que es Alito, luego a sus amigos, ¿no? Y ahora, pues bueno, aparece Lorenzo Córdoba en medio de una discusión también de la reforma electoral. Entonces, bueno, pues con qué cara todos estos personajes van a rechazar la reforma electoral. Es decir, a mí me parece que la van a rechazar, pero el costo político que les está dando López Obrador vía Laida está genial, ¿no? Yo pensaba ayer que escuchaba todo esto de Lorenzo, pensaba en un gran amigo mío, ¿no? Y pues seguramente es amigo de algunos de ustedes, pero Ernesto Núñez, el chamán, ¿no?
Y dije, puta, güey, la próxima vez que vea al chamán, pues voy a ver cuántas maromas se avienta, ¿no? Cuántas maromas se avienta para que me diga, no, pues Lorenzo es imparcial, ¿no? Porque, pues bueno, pues lo que sí nos está quedando claro es que no solamente se llevan bien, sino que son grandes brothers, amigos, ¿no? O sea, es decir, él se pueden asesorar mutuamente, ¿no? O sea, pueden decir, oye, no, pues para que hagas en el INE, para que, o sea, yo te ayudo con tu secretario de finanzas, también te ayudo a Y meterte. cobra bien, ¿no? Y cobra Claro, bien, además. claro, ¿no? Y el otro diciendo, oye, pues, y pásame unas frases para ayudarte, ¿no? Pásame unas líneas discursivas, ¿no? O sea, puta, ahí es, eso es, ¿no? O sea, y dices, claro, López Obrador tenía razón, ¿no? Digo, ya lo sabíamos, ¿no? Que así era, o que así funcionaba el INE, pero bueno, pues hoy queda claro, entonces, bueno, pues creo que es un gran madrazo para Lorenzo Córdoba, y habrá que ir viendo, bueno, Laida dije que va a soltar más, bueno, pues hay que seguir esperando el martes de Jaguar con palomitas, ¿no? Ojalá que Laida no invitara a personajes como Hernán Gómez, ¿no? Porque también son como, son del otro lado, ¿no? Son también los del otro lado, los que puta no cuestionan, los que aplauden, ¿no? Y dices, hoy no, güey, qué hueva, ¿no? Pero bueno, pues ni hablar, tenemos de ambos lados, tenemos periodistas que pues no. Oye, Cristian, a ver si puedes consultar tantito, si nos pueden aguantar unos 15 minutos en la siguiente entrevista, a ver si nos da chance. Hay reclamos de que dicen, no, pues como que la cortan si la empezaron tarde, ahora nos reponen el tiempo, pues. Y vamos a ver, ojalá que Marlene Castro, que es nuestra siguiente entrevistada, nos aguante un poco, porque sí es importante hablar sobre este tema, Manuel. La primera impresión que tuve yo cuando vi estos audios, ni modo, pues mi reflexión fue, bueno, a ver, la negociación política es algo que tiene que darse en las esferas del poder, de otra manera, pues no habría forma de tener resultados. Y es muy común que los organismos autónomos, las comisiones de derechos humanos, los organismos descentralizados, las comisiones, el INE, por ejemplo, pues tenga que tener una cierta negociación, y eso se hace todo el tiempo. Es algo bien común. El tema es hasta dónde llegas en este intercambio de favores con personajes como Alito Moreno, que ahí me parece que ya se perdió la línea. Y el tema también en el caso de Lorenzo Córdoba es que se puede llegar a entender que hay una negociación política para el presupuesto que se tiene que asignar cada año. Insisto, es parte de los usos y costumbres de la política mexicana y de otros países también, O sea, en cualquier lugar del mundo tiene que haber negociación de esta naturaleza. El problema ocurre, Manuel, y quiero pedir tu opinión, cuando ves lo que sucede con un INE que se convirtió en lo que ahora es. O sea, la negociación política se puede justificar si el INE mantiene su independencia, pero ya cuando se transforma en lo que vemos ahora, híjole, ahí sí como que ya como que rebasa ciertos límites. ¿Tú cómo ves al show cómico, mágico, musical de por la noche? No, pues es increíble todo lo que se ha derivado de Alito Moreno, ¿no? Qué buen ojo tuvo pues López Obrador. Bueno, se los dejo a su gusto. Tenemos este último videíto, pues, este audio. Ahí si lo quieres, lo pides, Manuel. Adelante, sigue. Bueno, que qué buen ojo tuvo López Obrador de cuando estaba lo de la reforma eléctrica, pues como poner la mira sobre Alito, y por ahí le dieron algunos ultimátums, y ya después que se montó en su posición de defender los intereses de la derecha, pues se le fueron con todo, ¿no? Desde Campeche, y ha salido, pero más que quemado, ¿no? Y ahora pues hasta el INE. O sea, porque estoy de acuerdo con lo que dice Alberto de que en cualquier lugar pues hay este tipo de negociaciones, pero hay vías institucionales para dirimir estas negociaciones. El PRI tiene un representante ante el INE con el cual se pueden comunicar. Hay espacios institucionales en el Congreso para discutir los temas de presupuesto, pero estos mensajes que estamos viendo tras bambalinas de, oye, hermano, pues pásame unas líneas para echarte la mano, discursivas, para seguir con tu narrativa y demás, pues explica mucho de este sector que yo no sé si a estas alturas pueden seguir saliendo con su ridículo hashtag ese de yo defiendo al INE, después de todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, de cómo se han convertido completamente en instrumentos del poder. O sea, el INE es un remanente del régimen neoliberal que sigue intacto, ¿no? O sea, este instituto electoral que ha avalado fraudes electorales, pues en la época reciente,
cuando todavía era el IFE, pues el 2006, el 2012 y la del Estado de México, que fueron así burdos y explícitos, ¿no? Entonces, que nos vengan a decir que estos son los garantes de la democracia y demás, cuando pues pactan con el poder y pactan con un sector del poder afín al régimen neoliberal, del cual son partícipes y han sido cómplices, ¿no? Yo me atrevería a decir. Entonces, digo, el papel de Lorenzo Córdoba ya está quemadísimo. Yo no sé hasta qué punto le va a dar, porque en teoría, hasta donde me acuerdo, según su mandato va a durar hasta 2023, pero va a estar muy interesante cómo se va a dar el proceso de recambio, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos de cómo se da este asunto, y la guerra política sigue. El INE ahorita pues ya como que había pasado un segundo término porque bajó la presión de las elecciones, pero ahí sigue esa resistencia que no pudieron desde el bloque oficialista pues echar a andar la reforma política, ¿no? No les van a alcanzar las fichas para echar a andar la necesaria y urgente reforma política que necesita el país. Entonces han entrado en un proceso de desgaste de exhibir a estos personajes, y me parece que es el camino correcto. Ayer también estábamos oyendo en un episodio increíble al mismo Joaquín López Dóriga, ahí en el Congreso, junto a la legisladora López Rabadán, diciéndoles, oigan, va a ganar en el 2024 Morena por culpa de la oposición. Yo decía, órale, pues ya qué pesados se llevan entre la derecha, ¿no? O sea, ya se hablan de manera muy golpeada. Además presentar un libro ahí, o sea, no todo con mal. Monreal, además, ¿no? Con Ricardo Monreal ahí al lado. Y la cara de López Labardán, no podría creer que le estaban diciendo eso ahí en su cara, ¿no? Fue una escena también espectacular, que te habla mucho del momento en el que está, el momento de crisis que está atravesando este bloque de los nostálgicos del régimen neoliberal, este bloque conservador que está haciendo todo lo posible para retomar ese sistema de privilegios, y que no ven por dónde, ¿no? Ya que un tipo como López Dóriga, que es de esta fauna que hemos estado comentando, salga con esas cosas ahí en su cara, pues te habla mucho de en la lona que está hoy el bloque opositor, que nada más no encuentra por dónde, y que a estas alturas siguen sosteniendo a Alito Moreno, ¿no? O sea, mientras lo sigan sosteniendo, pues lo van a seguir usando de punching bag. Es increíble que no haya nadie en el bloque opositor que se dé cuenta que les conviene más quitar a Alito Moreno del PRI, porque ya es insostenible. No digas. No les des pistas. Con este capricho del Tren Maya, van incluso. Como que les diga, o sea, pues ni oyen más que sus mismos discursos. Entonces, como no escuchan, pues por eso siguen como siguen. O sea, porque siguen creyendo en su mundito que tienen la razón, ¿no? En su mundito de la prensa corporativa y demás. Denme chances de pasar el audio del McLaren de Alito Moreno, por favor. Es un audio imperdible. Vamos a escuchar, por favor, el audio de Alito Moreno, con su McLaren, pues. ¿Qué pasó, Pauluco? ¿Qué pasó, hijito? ¿Me prestas la llave, Eduardo? Mira lo que me acaba de llegar. Ese es de carbono, ¿no? Sí, güey. No, está hasta el culo, equipo. Hasta el culo. Está. Lo malo es que no hace mucho ruido. No es lo mejor. A mí me encanta eso. No hace nada de ruido, es muy silencioso. Está chingón. Lo jalas así normal. ¿Sí? Aquí. No, es una mamada No, pero aparte, vuela el hijo de la chingada. Fibra de carbono. No mames, está hiper mega configurado. Hiper. Y luego los asientos se manejan desde aquí. Sí, ya vi. De este lado. Está muy cabrón. Y para andarlo en automático. Aquí. O sea, lo manejas desde aquí. Y ya. Y desde aquí tú decides si lo quieres en manual, sport o comfort. Sí. Sí, es como son los McLaren. No, verga. Yo había tenido un 650, que era el anterior a este. ¿Y ahí para qué es? Estos son los controles para el tipo de manejo que quieras. Okay. Si lo quieres para pista, si lo quieres para rail, tienes el launch control.
para cuando quieres arrancar de cero y que vaya hecho la verga. Y aquí lo pones launch, aceleras fondo y arranca hecho la verga. Es un juguetote. No mames. Está cabroncísimo. Oye, a ver, nomás una cosa. ¿De qué ancho está el vidrio? ¿De cuál? El del 17. Este es de 42 milímetros. ¿Tiene ceja? No. No, o sea, es un vidrio que para el tema de la balística así O tiene sea, que no, venir. no viene así. No. O sea, entra completo. Sí. Sí, se tiene que hacer la modificación, pero como es de Cherokee, nos lo van a mandar para Cherokee. Entonces, aquí te enseñé el de la Suburban. Es un kit que se llama Kit para las Naciones Unidas, una madre así. Y el del atrás. Viene uno completo aquí, otro completo aquí, y te dan la opción de que le pongas el de la quinta puerta. Como lo vamos a hacer con mampara, para que no quede tan pesada, yo no veo necesidad de que le pongas el de atrás. ¿Tú crees? Es mi humilde opinión. Yo, si tú quieres, se lo pido. Se lo vale ver. O sea, al final del día. Para que quede muy cabrón. cabronas. Sí, O sea, muy. para que se quede así, cabronas. Te liquido yo creo que el martes, ya para que estemos al día. Pablo, ¿qué va feliz con esa? ¿Cuál? No, puta, está enloquecido, ¿Qué? güey. Me dijo, verga, no mames, güey, pinche trocota. Aparte, güey, da lo mismo que una chido. Sí, cabrón. usted Eso es lo que es increíble. Bueno, Pablo, te agradezco. Oye, a ver, ya la otra semana, que yo venga porque quiero irme contigo en el coche para llevar para Guadalajara. Vamos un día, cabrón. Yo te aviso. Órale. Dale, Pablo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad, cabrón! Y tú y yo, Ernesto, discutiendo sobre si vamos o no a comprar sacos en liquidación, que vamos a hacer taquitos. No. Y mira, ahorita que perdonen ustedes, pues, pero ahorita que también Manuel hablaba de Kenia López, pues también tenemos un fragmentito para recordar precisamente este personaje. Este dura un minutito, poquito menos, creo. Hay Vamos a video escucharlo. como meme del Chavo del 8. Sí. Vamos a verlo. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista como este. Y traemos el tema justo porque Derbez defendió a la selva, que es de donde se captura todo el agua, que se filtra por los ríos subterráneos y que va a dar al mar y que da azul turquesa. Perdón, y con todo respeto, dirían ahí en Palacio Nacional, pero pues cómo no pasarlo. Pues mis queridos Alejandro y Manuel, pues para cerrar ya una reflexión, Alejandro, una reflexión final de este momento, porque me parece que ahorita esto que ha estado colocando Manuel Hernández Borbolla, que tendremos que dedicar también algún programa específico a ver cómo está la oposición, porque no se ve por dónde, y sí, francamente, más allá de que unos quieran o odien al presidente López Obrador, lo que es clarísimo es que no se ve ni el personaje, ni la línea, ni el horizonte, no se ve nada por parte de la oposición, y eso permite pues que hasta personajes como Mario Delgado pues puedan seguir ahí, pues no hay problema. ¿Qué decir al respecto ahí, Alejandro? No, sí, porque es tanta la mediocridad del otro lado, que bueno, pues en la tierra de ciego, pues el tuerto es el rey, ¿no? Y aquí, pues obviamente con estas par de senadoras que acabamos de escuchar, ¿no? Pues, imagínate, o sea, si creen que el azul turquesa es por la selva, puta, no, pues al rato van a decir que Navidad es una estación del año, cabrón, ¿no? O sea, no, así de ese tamaño podemos pensar, ¿no? Esa es la mediocridad de la oposición, esos son sus argumentos. Entonces, pues cuando tú los escuchas, bueno, al menos yo los escucho y digo, puta, pues no tengo ahí a nadie, no hay ningún interlocutor inteligente, ¿no? Pues vámonos, pero... O Cuadri reivindicando a Porfirio Díaz. Exacto, ¿no? Entonces, sí. Entonces, creo que esa mediocridad de la oposición, cuando ellos dicen, no, es que la 4T puro mediocre entra, y tú dices, bueno, ¿y ustedes ya se vieron al espejo? O sea, ¿dónde está la excelencia de ustedes? Exacto, ¿no? O sea, chéquense porque miren, ¿no? O sea,
Cuando estuvieron criticando a Delfina o que ahora critican a Leticia Ramírez de la SEP, bueno, pues Nuño tampoco era maestro, cabrón, ¿no? Quizá qué chingados era y fue secretario de Educación, Moctezuma, o sea... Lo tuvo que corregir una niña de primaria porque no sabía leer. Claro, ¿no? O sea, no, pues ¿de qué están hablando, no? Entonces, creo que, pues también, así como, pues como que son los tiempos en donde uno se va a tener que, como lo decía hace rato Manuel, o sea, nos estamos desnudando, ¿no? O sea, todos nos estamos desnudando, todos de una u otra manera estamos mostrando nuestras filias y fobias, ¿no? O sea, nosotros aquí mismo en el programa lo hacemos, pero bueno, a ellos se les nota más, pues porque, bueno, pues están ahí constantemente todos los días, ¿no? O sea, los escuchamos, ¿no? Y pues, su desgaste es pues, muy rápido, ¿no? A diferencia quizá el de nosotros, ¿no? Quizá tiene más desgaste Ledesma y Nájar que están ahí todos los días, cabrón, ¿no? Yo nomás vengo cada 8 días, pero a lo que voy es que estos personajes que están todos los días ahí, pues, bueno, pues nos están mostrando lo que son unos mediocres, ¿no? Ignorantes, que solamente son unos ambiciosos que tuvieron estos privilegios de tener a un familiar o de qué sé yo para poder llegar a la política y hoy pues solamente están defendiendo su hueso. Manuel, ¿con qué cerramos? No, pues ya no sé ni qué decir. Lo único que sí, ahorita que estaba un poco, voy a entrar de aguafiestas, pero también me dio un poco de vértigo el grado que traían el marcaje personal sobre Alito, ¿no? O sea, porque hemos oído grabaciones en oficinas o en otros ámbitos, pero hasta en el coche. Es decir, hay un marcaje, un espionaje muy de altas esferas que tampoco hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Porque ahorita lo están usando contra Alito Moreno, pero lo pueden usar contra cualquier otra persona. También por ahí, así es. Parte de lo que ocurrió con las revelaciones del informe del caso Ayotzinapa, pues es que el ejército utilizaba estos equipos de espionaje Pegasus, entre otros, ¿no? Entonces, también hay que ser críticos de esa situación, porque más allá de que haya sido pues algún personaje ahí oscuro que haya grabado los audios y los haya vendido al mejor postor o los haya pasado a Laida Sansores o que haya sido una misma operación de Estado, el grado de espionaje está brutal, ¿no? O sea, da la impresión de que lo grabaron o está siendo espiado desde su propio teléfono, porque pues ya manejando, pues es muy difícil instalar micrófonos dentro de un coche, ¿no? Entonces, también ojo con eso, que también es un asunto delicado. Sí, no, es delicadísimo esa parte que no podemos desdeñarla. Me parece que también da para otra conversación más amplia, que creo que sí es muy, muy importante. Y otra pregunta también, Manuel, Alejandro, Ernesto, ¿y de dónde sacó tanto dinero Alejandro Moreno? Pues, a comprar ese McLaren tan equipado. Es otro tema que ahí tendría que... No, pues toda una estructura de lavado de dinero, ¿no? Que eso también, o sea, ya era para que hubiera caído nada más por ese asunto. Y es ahí también lo que pues da coraje de todo el sufrimiento que han causado estos personajes para esa vida tan frívola de carrazos de lujo, de coches, de mujeres, los estudios, o sea, grotesco. En los estudios de masculinidad, los autos son una extensión de nuestro miembro, ¿no? Así que, bueno, Alito, pues quiere una trocota, ¿no? Pobrecito, ¿no? O sea... Dime lo que presumes, te dirán lo que presumes. Exacto, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que es, o sea, digo, Alito al final, pues sí es un depredador nato, ¿no? O sea, es decir, o sea, no ha cambiado en nada, en absoluto, o sea, lo escuchamos con todo, con esto de las fotografías, etc., o sea, es un depredador nato. Y con lo del auto dice, sí, claro, o sea, su masculinidad es tan frágil, ¿no? Pobrecito, ¿no? Que necesita pues, un McLaren, cabrón, ¿no? Y de fibra de carbono, y si es de 8 cilindros, mucho mejor, cabrón, ¿no? O sea, eso está en los estudios de masculinidad. Ojalá que Alito un día tome uno de estos libros, le va a ayudar mucho. Pues si sale más barato el Viagra, ¿eh? No, y la cirugía, ya ves el audio que dice, bueno, ¿y qué más me puedes hacer, cabrón? ¿No? Sí, ¿no? Pues yo ya estaba pensando hablarle a Alito, oye, son unos injertos, cabrón, ¿no? Sí, móchate con unos injertos. Échenle otros 3 kilos de Botox. Sí. Pues, bueno, mi querido Alejandro, mi querido Manuel, pues un gustazo, como siempre. Igual. La gente celebrando muchísimo esta mesa, siempre celebrando, les gusta muchísimo. Y luego hoy, además, nos acudimos a Temoris. No, todavía.
Mira Manuel la mano Sí, de la Manuel, risa. así, que quiere reírse, pero dice, no, el que se No, ríe yo me se reí ríe. porque se rió Almazán. Sí. Bueno, No, un abrazo, no, muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Luego. Hasta Gracias, luego. bye bye.